Buenos días, jueves 15 de enero, y titulamos la columna de hoy día 766. ¿Qué pasa si Trump pierde en noviembre? Aunque ganara las elecciones de medio término este año, Trump está en condición de pato rengo, sin posibilidad de reelección y con margen de maniobra cada vez más estrecho. Pero si pierde en las elecciones de medio término, o sea, en noviembre, y cambiase la composición del Congreso, nos encontraríamos con una situación aún muchísimo peor. Según una encuesta de CBS, el pool de encuesta de Estados Unidos, realizada en enero de 2026, Trump tiene niveles de aprobación notablemente bajos. Alrededor del 40% aprueba la gestión y casi el 60% lo desaprueba. Lo que indica que hay una mayoría de norteamericanos que siguen creyendo que el país va por mal camino. Obviamente, si perdiese las elecciones de medio término, se volvería más áspero la amenaza concreta de impeachment, que ya tuvo, hay que recordar, dos impeachment cuando fue su primer mandato, y en este contexto la agresividad es cada vez mayor, tanto exterior como interior de su gestión, y aparece una estrategia cada vez más desesperada de quien empieza a sentir que no tiene nada que perder. Como decíamos, una encuesta de la CBS daba que tenía 60% de desaprobación del país, y el sondeo se realizó entre el 5 y el 7 de enero, es decir, pocos días antes de la captura de Maduro, en la que sucedieron dos hechos paralelamente anti-Trump sintomáticos en los últimos días. En los premios Golden Globe, Mark Ruffalo dijo que Trump era el peor ser humano del mundo y recordó a la ciudadana norteamericana recientemente asesinada por la policía migratoria en Minneapolis. Y otro de los hechos fue en una visita de Trump a una fábrica de automóviles, donde un obrero le gritó defensor de pedófilos. Este obrero fue suspendido y se generó un conflicto que trascendió la fábrica. Dos hechos de los que vamos a profundizar en detalle en esta columna más adelante, para construir un contexto primero de cómo se generaron estos hechos que consideramos sintomáticos. Una derrota electoral en noviembre no sería simplemente la caída de un líder, sino la crisis de una forma de hacer política basada en la confrontación permanente. Internamente, la Casa Blanca parece haber optado por una escalada represiva como respuesta a la pérdida de control político y moral. En un reciente artículo de opinión de Michelle Goldberg en el New York Times, la columnista aborda la discusión que atravesó a la intelectualidad desde que Trump asumió en su primera presidencia. Si Donald Trump podía ser considerado no fascista, quienes relativizaban o negaban este diagnóstico argumentaban que principalmente esto se explicaba por dos razones en esta base. Por un lado, que Trump carecía de una fuerza paramilitar organizada al estilo de las camisas negras de Mussolini. El segundo argumento era que Trump no había impulsado una política de expansión imperial clásica. Según Goldberg, algo razonamientos se han debilitado muchísimo. O sea, la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela, el anuncio de que Estados Unidos pasaría a controlar reservas petroleras del país, marcaron un antes y un después. Europa está evaluando incluso reforzar la presencia militar en Groenlandia, y aparecen titulares en los diarios y en publicaciones como The Economist que advierten que las Fuerzas Armadas de Canadá se preparan para una amenaza militar de los Estados Unidos. En el plano interno, la autora describe la escena igualmente perturbadora. En Minneapolis, fuerzas federales mataron a una ciudadana que, lejos de apaciguar la situación, utilizaron su muerte como advertencia. Un testigo escuchó a los agentes gritar: ¿no aprendiste de lo que acaba de pasar? Videos muestran hombres armados, enmascarados, camuflados, exigiendo pruebas de ciudadanía, lanzando gases lacrimógenos, afectando a quienes los filman. Veamos cómo con capuchas armadas hasta los dientes actúa esta fuerza represiva al mando de Trump. Es el ICE en acción. Son 45 segundos. For what? Stop fucking following us. You are impeding operations. This is the United States federal I live government. over here. I gotta get to my house. This is your warning. Gotta get to All my right? house. Go home to your kids. Go to church. Go to home to your kids. This is your last warning. I serve the will Lord. arrest you. Go to church. You should be in church. Just don't make a bad decision, okay, sir? I'm not making any bad decision. I'm peaceful. I serve the Lord, You've been warned, all right? not a draft dodging coward. Have a great day, sir. You too. God bless. Let these people go to church. Let these people serve the Lord and worship. Increíble, ¿no?
Bueno, al mismo tiempo un aviso de reclutamiento de este ICE, de esta policía migratoria, proclama volver a tener nuestro hogar, con una frase asociada al himno nacionalista blanco de We'll Have Our Home Again, que es el título de una canción del proyecto musical norteamericano Manneburg. Es un término alemán que se refiere a la hermandad de los hombres, vinculados al circuito cultural del nacionalismo blanco y del nazismo, donde funciona una especie de himno identitario. La letra expresa la idea de una patria arrebatada y la promesa de restauración futura, uno de los núcleos simbólicos del supremacismo blanco contemporáneo, que es recuperar el hogar y alude a una fantasía racial excluyente sobre quienes pertenecen y quienes deben ser expulsados. La aparición de esta frase en un anuncio estatal representa la adopción de códigos extremistas. Y si Trump no llevó estas tendencias hasta el extremo durante su primer mandato fue porque estaba contenido por figuras del establishment. Goldberg, la periodista del artículo New York Times que citamos, recuerda que Mark Esper, ex secretario de Defensa, contó que Trump abordó repetidamente la idea de bombardear México y en 2019 canceló una reunión con la primera ministra danesa tras la negativa de venderle Groenlandia. La periodista norteamericana Lydia Polgreen describe la segunda presidencia de Donald Trump como un experimento peligroso de concentración de poder en la que se borran las fronteras entre la política interior y exterior para gobernar sin controles efectivos. El episodio que para la autora cristaliza esta lógica es la operación militar relámpago en Venezuela y la posterior conferencia de prensa en la que Trump celebró tanto el secuestro de Nicolás Maduro como el despliegue de las tropas norteamericanas en ese país. Según la columnista, el gobierno de Trump lleva más de un año sosteniendo una interpretación extremadamente amplia de las facultades presidenciales. Y todo se justifica en nombre de la seguridad nacional, los aranceles a importaciones se imponen sin pasar por el Congreso porque responden a una emergencia económica internacional, entre comillas obviamente. Las deportaciones sin debido proceso se presentan como necesarias para frenar una invasión extranjera y el despliegue de soldados federales en suelo norteamericano se legitima como defensa de la patria frente a intrusos sin ley. Aunque en teoría existen frenos institucionales, en la práctica se los pasa por encima y estos controles no generan ningún problema para Trump. La autora recurre a la idea del boomerang imperial, el fenómeno por el cual la violencia ejercida en el exterior regresa en forma de represión interna y erosión democrática. Pero en el caso de Trump, señala, el proceso es aún más extremo. El boomerang imperial se ha transformado en una especie de banda de Mobius. Esta que describe una superficie del interior, la estamos colocando en pantalla, le pido a la producción que la coloque, donde se confunde el interior con el exterior, en un bucle sin fin. Lo que quiero que coloquen es lo de Mobius, que acabo de mencionar, que como ahí se ve, es una cinta que dada vuelta, nunca se puede salir de ella, se confunde en un bucle sin fin. En este espacio, sin límites claros, hay poco que pueda frenar su hambre de poder ilimitado. Las operaciones agresivas de ICE, esta policía migratoria, en ciudades como Minneapolis, donde el asesinato de una mujer y el despliegue policial desataron estas protestas nacionales, han intensificado las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales. René Nicole Goode es esta señora que estamos viendo aquí, era una ciudadana norteamericana de 37 años, madre de 3 hijos norteamericanos, poeta, que se había mudado recientemente a Minneapolis con su pareja tras perder a su esposo en 2023 y que vivió una vida tranquila sin antecedentes de violencia en activismo político previo. El 7 de enero de 2026, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Minneapolis, la señora Goode se encontraba en su vehículo cuando agentes federales se acercaron y según los videos y testimonios recogidos intentó retirarse de la escena cuando los oficiales se le aproximaron, pero un agente desenfundó su arma y le disparó varias veces a corta distancia, hiriéndola de gravedad y causándole muerte poco después en el hospital. Las autoridades federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, defendieron al agente, culpándolo de actuar en defensa propia y calificando el hecho como un acto de terrorismo doméstico, alegando que Goode, nuevamente presten atención a este apellido, Goode había intentado atropellar al miembro del ICE. Sin embargo, los testimonios locales y analistas de video contradicen esta versión oficial y el disparo, que generó protestas, investigaciones críticas de políticos locales y grupos de derechos humanos que exigían transparencia y rendición de cuentas.
Esto despertó una fuerte indignación en la población local que estalló en grandes movilizaciones que continúan hasta el día de hoy. Vamos a ver las imágenes de las movilizaciones que se generaron el 10 de enero, casualmente en Minnesota, en Minneapolis. 18 segundos. Imperial en el exterior, la evaluación de opciones militares contra Irán, el uso de fuerzas norteamericanas en Venezuela, muestra una política de expansión sin frenos, aunque impopular en vastos sectores de la población. En el interior, una represión cada vez más salvaje y un control militar con la excusa de mantener el orden interno. Pero si el boomerang imperial se transforma en boomerang electoral, si Trump pierde en noviembre, como indican diversas tendencias en encuestas, y las expectativas de las elecciones de medio término que han debilitado al Partido Republicano, ¿perdería la mayoría en el Congreso? ¿Quedaría sin margen político para maniobrar? ¿Podría ser sometido a un impeachment? El propio Trump instó al Partido Republicano a ganar las elecciones legislativas de noviembre como única forma de impedir que los demócratas impulsen un nuevo juicio político en su contra, durante un discurso de más de una hora ante dirigentes republicanos. Recordemos que Trump, como decíamos, ya fue objeto de dos procesos, dos impeachment, dos procesos de destitución durante el primer mandato, aunque salió ileso de ambos. Un Congreso controlado por la oposición podría impulsar audiencias, investigaciones y restricciones a su capacidad de acción en la política exterior. Previo a la incursión en Venezuela, el escándalo de Epstein había encendido las alarmas en el trumpismo, con los demócratas impulsando una investigación para calificar la relación entre el actual presidente y el empresario que dirigía una extensa red de pedofilia. Un breve intercambio, ahora vamos al segundo hecho, un breve intercambio en la planta de Ford en Michigan, volvió a colocar a Donald Trump en el centro de la polémica. Durante una recorrida por la fábrica Ford en Dearborn, un obrero le gritó "protector de pedófilos", en alusión al caso de Jeffrey Epstein. Trump respondió señalándolo, levantando el dedo medio y pronunciando un claro "fuck you", gesto que quedó registrado en un video difundido muy masivamente. La escena duró apenas segundos, pero tuvo un impacto inmediato, amplificado. Vamos a ver las imágenes que se viralizaron en redes sociales. Trump haciéndole "fuck you" a un trabajador que le gritó "protector de pedófilos". Son solo 10 segundos. Bueno, las imágenes difundidas por los medios de comunicación fueron confirmadas por la Casa Blanca y el director de comunicaciones, Steven Chung, calificó al trabajador como un lunático y defendió la reacción del presidente como apropiada. Y el autor del grito, que fue identificado como TJ Zabula, un operario de línea de 40 años, quien confirmó que fue suspendido mientras la empresa investiga lo ocurrido. No hay mucho que investigar, ¿no? Ahí está absolutamente claro. En declaraciones al The Washington Post, Zabula afirmó no arrepentirse y sostuvo que fue objeto de una represalia política. Se defendió como un independiente, explicó que su intervención apuntó deliberadamente a la falta de esclarecimiento pleno del caso Epstein. Y la suspensión del trabajador generó una rápida reacción, un apoyo con una colecta online que superó los $150.000 en pocas horas. Y dentro de la planta, sin embargo, el clima fue mixto, con aplausos, selfies de otros empleados junto a Trump acompañando a los máximos directivos de Ford. El presidente continuó su agenda sin referencias públicas al incidente, pero el episodio dejó una imagen potente, un cruce crudo entre el poder y la línea de montaje, que volvió a exponer tensiones políticas, sociales y morales en pleno corazón industrial norteamericano. Otro episodio que también cobró relevancia internacional es que durante la ceremonia de los Golden Globe en 2026, los actores Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Jen Smart, rompieron el silencio contra el accionar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, este famoso ICE. Y en la alfombra roja, artistas, muchos de ellos lucieron pines con las consignas como ICE Out y Be Good, en el marco de una campaña impulsada por organizaciones de derechos humanos que denuncian el uso excesivo de la fuerza y reclaman mayor control civil sobre los operativos migratorios. El detonante de esta campaña y las protestas, como señalábamos anteriormente, tienen que ver con la muerte de Renee Nicole Goode
Y el lema de Be Good aludió tanto al llamado ético como al apellido de la víctima, la madre de 3 hijos, la poeta, que también además era miembro de la comunidad LGBT. Consultado sobre el pin que lucía, Mark Ruffalo, popular internacionalmente por la actuación de sus películas de Marvel, dijo: esto es por Renee Good y por las personas que están en Estados Unidos, que hoy están atemorizadas y asustadas. Además, el actor se refirió en una entrevista en la que Trump dijo que no necesitaba el derecho internacional porque se regía por su propia moral. Ruffalo cuestionó la moral del presidente con estas palabras. Escuchen esto, textualmente: este tipo es un delincuente, un convicto, un violador convicto, es pedófilo, es el peor ser humano del mundo. Si confiamos en la moral de este tipo, estamos todos en serios problemas. Amo este país y lo que veo aquí no es Estados Unidos. Vamos a escuchar al propio Mark Ruffalo diciendo: Trump es el peor ser humano que existe. For Renee Nicole Good, who was murdered, we have a vice president who's lying about what's happening. We have we're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. So this is for her. This is for the people in the United States who are terrorized and scared today. I know I'm one of them. I love this country, and what I'm seeing here happening is not America. Textualmente lo que acabamos de decir: no podemos confiar en la moral de un tipo así, que dice que su único límite es la moral, invadió legalmente Venezuela, es un pedófilo convicto, violador. No podemos confiar en la moral de este señor. ¿Será la agresividad uno de los últimos meses, esta que vivimos, de tanto interna como externa, una última arma de este líder que parece tener nada que perder? ¿Será su política exterior una manera de tapar los escándalos internos que sacuden su imagen? Si el proyecto político de Trump dependió de construir un campo polarizado donde él fuera el héroe y los demás la amenaza, su pérdida electoral sería el colapso también de estos símbolos dentro de Estados Unidos. En Argentina, la relación con Estados Unidos tendría que ser redefinida. Milei ha ganado las elecciones de medio término con un apoyo directo a Trump, tanto económico como político. Trump dijo directamente que los ciudadanos argentinos, que si Milei no ganaba, podía haber un colapso económico. En el caso de Argentina, además, y me detengo aquí, la situación es mucho más grave, porque como contaron varios analistas financieros, nosotros lo que nos encontramos es que Trump recibe más críticas por haber ayudado a la Argentina de sus propios votantes que por invadir Venezuela. Por invadir Venezuela lo critican los que no lo votan. Ahora, por haber ayudado a Argentina los critican sus propios votantes, porque el núcleo de la idea de Trump es America First, entonces poner dinero fuera de otro país. Quizás esto explique por qué Argentina devolvió rápidamente, hace una semana, lo que le había prestado Estados Unidos a través de su ayuda previo a las elecciones, y cómo aquellas promesas de que iban a venir 20 mil millones de dólares primero y otros 20 mil millones de dólares después, que había planteado Besen, se fumaron en el aire. Seguimos con Trump, y una derrota de él podría tener un efecto mundial sobre la tendencia en el ascenso de nuevos outsiders de ultraderecha. Un Trump derrotado enviaría una señal política a movimientos similares alrededor del mundo, que los liderazgos basados en confrontación y en divisiones extremas enfrentan límites claros en democracias consolidadas. La lógica de la confrontación permanente podría dar paso a una política más institucional, menos personalista y con menos riesgos de escalada interna y externa. Pero los imperios en decadencia suelen volverse más volátiles, no más prudentes. Alemania, por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, es un ejemplo clásico: derrotada, humillada por el Tratado de Versalles, con una economía destruida y un sistema político frágil, se convirtió en terreno fértil para el revanchismo, la violencia política y el ascenso del liderazgo de Hitler, que prometió restaurar la grandeza perdida. La derrota no trajo moderación, sino radicalización y resentimiento colectivo que fue canalizado hacia adentro y hacia afuera con consecuencias catastróficas. En este sentido, un Trump derrotado electoralmente no necesariamente implicaría un retiro ordenado del poder o una descompresión automática de las tensiones. Por el contrario, podría intensificarse la narrativa del fraude
de la conspiración interna, de la narración, la idea de que hay una nación robada por otros, justificando nuevas acciones excepcionales en nombre de la supervivencia del país. Cuando un líder concentra su legitimidad en la confrontación y el conflicto permanente, la derrota se vive como una amenaza existencial, no como un mensaje de moderación y de alternancia democrática. La pregunta de fondo entonces es cómo responden las instituciones, la sociedad y el sistema político norteamericano e internacional ante un poder basado en la confrontación que se resiste a retroceder. Lo que está en juego no es solo un resultado puntual, sino la forma que tomará el poder en el mundo que viene. Un mundo que atravesó durante el siglo XX 4 olas de derecha. La primera ola entre el 45 y el 55, que fue el neofascismo; la segunda ola, el populismo de derecha entre el 55 y el 80, la tercera ola, la derecha radical populista entre el 80 y el 2000, y la cuarta ola, la que comenzó el comienzo de este siglo y continúa hasta hoy con extrema derecha 2.0. Quedará a ver si la caída de Trump significa el fin de esta cuarta ola de derecha. Al igual que ocurrió en la Argentina, donde la renga rechazó que Milei use sus canciones para hacer campaña, en Estados Unidos, el artista country Neil Young, en una reciente carta abierta a los ciudadanos norteamericanos, dijo que Trump es una deshonra para Estados Unidos. Se quejó de que Trump utilizara su música en eventos de campaña sin su autorización y que espera cada vez que una de sus canciones suene en uno de los actos de Trump, escuchen su voz recordando que es un ciudadano que no lo apoya. Así que nos despedimos con la canción Heart of Gold de Neil Young.